Buenas noches, queridos hermanos, a todos los que se vienen conectando. Vamos a dar inicio entonces a nuestro Zoom. El día domingo hicimos esa pausa entre capítulos que yo les propuse que íbamos a estar haciendo. Así que la pausa en este caso fue Camino a la madurez de la iglesia. Así le colocamos al sermón. Y este se encontraba en Primera a los Tesalonicenses 5, versos 12 al 15. Así que vamos a dar lectura para que lo podamos recordar. Dice el texto, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. La enseñanza tuvo solamente dos puntos. El primero, al que reconocimiento en los versos 12 al 14, si bien el texto en ningún lado menciona de manera explícita que está hablando de los pastores, de los ancianos o de alguna figura de liderazgo, está claramente implicado, ¿no? Y yo creo que no necesitamos defender esa idea. Dice, le rogamos que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes, los dirigen en el Señor y los instruyen. Ahí está dando la definición práctica de lo que es un pastor, de lo que es un líder que está al frente de una congregación. Por lo tanto, la primera obligación o el primer mandato que encontramos acá, que después si usted sigue leyendo Tesalonicenses viene un sinnúmero de mandatos también, así como súper directos, que son dignos de considerar también. Nosotros hace algunos años estuvimos en primera y segunda de Tesalónica, en realidad hace varios años, mucho antes de la pandemia. Y yo les comentaba el día domingo que la iglesia de Tesalónica era una muy buena iglesia, era ejemplar en muchos sentidos, pero dado que era una iglesia más o menos nueva, no tenían un liderazgo muy veterano, no tenían un liderazgo como que se desmarcara del resto de la congregación en el sentido de experiencia, en el sentido de años de ministerio, sino que es muy probable que de entre las mismas personas que estaban allí, más por el don, ¿no? Más por el don de enseñanza o el don de ejercer como pastor, hayan sido llamados, no en base a su experiencia. Esos fueron obviamente casos particulares porque la iglesia en general estaba comenzando. Y esto probablemente detonó en esta reacción de falta de reconocimiento a estos que ya estaban haciendo ese trabajo, o sea, estaban trabajando. No era que eran personas nuevas en el liderazgo y no estaban haciendo el trabajo, ¿no? Pablo da por sentado que ellos lo estaban haciendo. Ellos estaban trabajando entre ellos, entre los tesalonicenses, estaban dirigiendo y estaban instruyendo. Estaban haciendo la labor a la cual se les había mandado, tal vez con no toda la experiencia, con no todo el bagaje necesario, pero lo estaban haciendo. Yo creo que también es la realidad de muchas iglesias hoy en día, incluida la nuestra, donde a pesar, ¿no?, de que podemos tener muchas adolescencias, de que podemos carecer de muchas cosas, hay personas trabajando. Hay personas trabajando, entonces la congregación o una congregación como lo somos nosotros, debe siempre tener esta voluntad, este sentido, ¿no?, de poder reconocer a los que trabajan. El reconocimiento es saber quién es, obviamente, eso es básico, elemental, pero también un sentido de honra, de respeto, de gratitud, apreciar lo que se está haciendo, ¿no? Sin caer jamás en el adular a un hombre. Eso es el culto a la personalidad, obviamente, está muy lejos de lo que está enseñando Pablo, y ahí no nos tenemos que confundir. Hay contextos en los cuales eso se da y obviamente no es lo que Pablo pretende, ni tampoco es mucho menos lo que el Señor pretende, sino que tratar en justa medida, ¿no?, estas cualidades de parte de la iglesia hacia los tesalonicenses.
Y yo les decía una aplicación el día domingo y es absolutamente verdad. Podemos a veces nosotros apreciar o reconocer de manera mucho más fácil a pastores que vemos por YouTube, por Internet. eh, Podemos reconocer mucho más fácil el trabajo que hace un podcast, por ejemplo, sin obviamente desmerecerlo. Yo creo que son muy útiles. Sin embargo, esa frase entre ustedes también nos sirve hoy día en el mundo digital, ¿no? O sea, damos gracias al Señor por, no voy a nombrar a ningún pastor, pero por todos los pastores de sana doctrina que hoy día nos adornan con sus dones, con sus ministerios, con los temas que son capaces de abordar y de educarnos en el fondo. Pero eso nunca debe quitar el lugar del reconocimiento a los que trabajan entre nosotros. Y yo creo que eso puede ser algo que todas las iglesias hoy en día pueden estar padeciendo, ¿no? Una falta de reconocimiento hacia el liderazgo y muchas veces aplaudiendo, ¿no? Lo que otros hacen, pero olvidando por completo lo que Dios les ha provisto en su propio contexto de iglesia local. Entonces, yo estoy convencido de que eso no es solamente que se pueda dar en nuestra iglesia, yo creo que se da en general. Por lo tanto, es sumamente necesario que este tipo de enseñanzas sean también expuestas. Son enseñanzas que cuando toca exponerlas, obviamente, y siendo el pastor que la expone, tiene cierto grado de tensión o de incomodidad, ¿no? Pero siendo la palabra del Señor, en realidad lo que hay que hacer, hay que hacer. Y uno no puede en ese caso omitir o pasar por alto la enseñanza, sino que hay que exponerla. Yo en particular no quise mencionar el día domingo el tema de la honra o de la doble honra, que también hay un sentido allí bíblico del sostén económico. Pero también está eso. Probablemente si usted encuentra una enseñanza basada en este texto, va a encontrar eso también. Yo no lo quise mencionar, porque al final eso es el resultado. Porque cuando hay reconocimiento, va a ser el resultado, ¿no? De también entender de que el obrero es digno de su salario y etcétera. Pero no es como el cumplir la obligación, ¿sí? El cumplir la obligación. Y eso es paradójico en cierto sentido, porque a veces podemos estar en contextos muy ortodoxos, muy saludables, sin embargo se le impone prácticamente a las personas las reglas. Estas son las reglas. Tú tienes que participar, asistir, ofrendar. Entonces la gente llega a ser capaz de cumplir las reglas. Lamentablemente, no digo que en todos los casos, sin una experiencia más de fondo, más de fondo. Entonces, en ese sentido, nuestra participación en la iglesia, y yo eso es lo que defiendo y eso es lo que creo, debe ser orgánica, ¿no? Orgánica. O sea, yo quiero participar, yo quiero ser parte, yo quiero reconocer el liderazgo, yo quiero involucrarme con otros hermanos, no porque esta es la regla número 2 que yo tengo que cumplir si quiero ser miembro de esta iglesia. No, probablemente eso vendrá después, cuando maduremos, cuando crezcamos. Pero en este punto debe haber intencionalmente las ganas de hacerlo, hermanos. Y eso yo creo que tenemos que buscarlo. Y si no lo tenemos en nuestro corazón, tenemos que pedírselo al Señor. Dame, Señor, esa pertenencia, esas ganas de participar, esas ganas de bendecir a otros, esas ganas de verdad ser parte orgánica de mi iglesia local. Eso es fundamental para que nosotros podamos, como iglesia local, seguir creciendo. Así que bueno, eso es respecto del primer punto. Dejo a Patricio y a Sergio también para que puedan compartir allí. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Sí, sí, el Señor nos ha dado pastores, ¿cierto? Líderes. Hay una estructura en las iglesias locales. Imagínense si no hubieran. Sería un caos, habría un desorden. Así que damos gracias al Señor por nuestro pastor, obviamente. Nosotros sabemos que en nuestra iglesia tenemos un pastor y damos gloria al Señor por ello, ¿cierto? Yo pensaba, algunas personas, ¿cierto? Piensan que, que el trabajo del pastor es algo simple, algo fácil, ¿cierto? Porque quizás no conocen mucho el contexto, no son muy cercanos a un pastor, ¿cierto? Piensan que básicamente ir a la iglesia cada domingo, predicar un mensaje y listo, ¿cierto? Pero la verdad que no es así. También hay cansancio en la labor del pastor, puede haber desánimo muchas veces, también puede haber frustración, porque
son creyentes como cualquiera de nosotros, siguen siendo ovejas, ¿cierto? Entonces el trabajo del pastor no es solamente llevar un mensaje cada domingo, ¿cierto? Lo cual ya es un trabajo duro, ¿cierto? Un trabajo arduo, de muchas horas de dedicación y se nota, uno nota un mensaje cuando hay preparación o cuando no hay preparación. Entonces, mucho más que ir a predicar un mensaje. Imagínense predicar un domingo, después otro domingo, durante meses, durante años, durante toda una vida. Entonces, eso yo pienso que uno debe honrarlo, ¿cierto? De todas maneras. Entonces, yo pensaba en todo esto que sabemos que está bien, ¿cierto? Que la palabra nos manda a hacer, amarle, respetar a nuestro pastor, orar por él, sujetarnos en el Señor, a su autoridad. Y también de manera práctica yo pensaba en hacerle saber, ¿cierto? A nuestro pastor, darle a conocer o que él sepa que nosotros estamos dispuestos a ayudarle, ¿cierto? A aliviarle la carga que conlleva el servicio arduo de ser pastor, ¿cierto? Que él sepa que en nosotros puede encontrar un amén, ¿cierto? No sé si me explico. Sepa que en nosotros va a encontrar siempre una buena disposición para ayudar o para aliviarle la carga, ¿cierto? De este trabajo arduo. Bueno, y recordar que podemos servirle a Él, ¿cierto? Podemos servir a nuestro pastor de forma sana, bíblica, sabiendo que nuestro servicio es primeramente al Señor. Y cuando nosotros honramos a nuestro pastor, también estamos siendo obedientes al Señor y también a su palabra. Eso. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Sí, en este punto yo también quisiera enfocarlo también en el reconocimiento al pastor y específicamente también a nuestro pastor, en donde este punto también nos enseña la importancia de reconocer y también honrar a nuestro pastor, que tiene una labor bien noble y también una labor bien solitaria, porque uno podría pensarte que el pastor siempre está bien o que el pastor no se cansa. Pero esto no es así. Entonces uno, como cree eso, uno tampoco se le acerca al pastor a preguntarle. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo podemos honrarle? ¿Cómo podemos hacer una honra a nuestro pastor? Y yo creo que una de las cosas más obvias es agradecerle por su servicio, por su preparación, su dedicación. ¿Qué otra cosa podríamos aplicar, cierto? Y también, justo lo estaba señalando recién nuestro hermano Sergio, y es que también ofrecer nuestra ayuda en las áreas que él necesita apoyo y mostrarnos dispuestos si es que él los necesita y también mostrarnos dispuestos y abiertos a recibir sus consejos y también a recibir amonestaciones. No basta solamente con solamente lo bueno, también debemos aceptar y ser bien receptivos con esas cosas. Pensaba también de cómo podemos aplicar este punto en nuestras vidas y es que siempre a él y junto a su familia deberíamos incluirlo en nuestras oraciones. Es algo que es sumamente importante que cada uno de nosotros pudiera hacer, porque él también tiene sus luchas, su familia también, y nosotros también debemos honrarle de esa forma, orando por él, orando por su familia. Uno solamente ve o escucha la prédica un domingo, pero detrás de eso hay un gran trabajo, hay un gran sacrificio, y no solamente a él, porque también tiene a su esposa y a sus hijos que también es tiempo que quizás no está con ellos o deja de hacer algunas cosas en familia. Un tiempo que sacrifica también por la prédica y eso es algo que nosotros lo notamos, nos damos cuenta de cuán preparados llega los domingos, cuánto esfuerzo tiene. Entonces, eso iglesia, que el Señor nos ayude a poder manifestar hacia Él agradecimiento, a poder honrarlo también. Y por sobre todas las cosas, también que lo incluyamos en nuestras oraciones a Él y a su familia. Amén. Gracias, hermanos, por esas aplicaciones. El segundo punto, específico según la necesidad. Verso 14 y verso 15. El apóstol Pablo comienza con esta expresión, les exhortamos, ¿no? Y tiene mucha relación con lo que él está por decir. Que la exhortación, como dijimos el domingo, tiene que ver con ponerse al lado del otro. Entonces él le dice, les exhortamos, hermanos, y ese hermanos, yo lo entiendo como un hermanos en general, como un llamado a la iglesia. ¿Y por qué específico según la necesidad? Porque aquí nosotros vemos distintas necesidades que se pueden manifestar en una iglesia local como la nuestra y probablemente ya lo hemos visto, ¿no? Indisciplinados, desalentados, débiles. Así lo describe Pablo en este contexto. No, no es que
estén representadas allí todas las necesidades, no, no es exhaustivo, digamos, el panorama, pero al menos en la realidad tesalónica eh, habían estos tres casos, ¿no? Y de hecho, si uno revisa la carta, se va a dar cuenta de que yo lo hice un poco el domingo, ¿no? Que habían indisciplinados, que habían desalentados y que habían débiles. Y allí encontramos también la medida, ¿no? La medida justa a cada caso. Y yo creo que ahí también eso es importante poder reconocerlo, hermanos, que no todos, no todos los creyentes o todos los miembros de una congregación local vamos a resolver siempre con la misma receta, por así decirlo. Entonces eso requiere de parte nuestra cierta sensibilidad, cierto tino, obviamente el conocimiento de la escritura y mucha dependencia del Señor para saber cómo abordar o cómo ayudarnos entre nosotros, ¿sí? Porque no es como que tengamos una regla y la vamos a aplicar a todos los casos. Este texto, el verso 14, es muy claro en eso. Amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y la paciencia como base fundamental para todo este proceso de ayuda mutua. O sea, a veces nosotros también queremos resultados rápidos y nos agotamos en el ayudar a alguien con rapidez. Debiésemos ser más pacientes, ¿no? A mí, ustedes lo saben, a veces me es difícil, por ejemplo, poder ir a visitar a alguien en la semana porque yo a esta hora estoy llegando del trabajo. Entonces lo que yo suelo hacer es comunicarme vía remota con las personas, por ejemplo, cuando dejan de asistir, eh, cuando sé que les pasó algo. Ese es mi primer intento. Y ahí uno, bueno, nota que en general hay buena respuesta, pero también hay casos en que no. Hay casos en que te dejan en visto y no solo una vez, sino 5 o 10 veces. Y ahí obviamente hay un punto en que uno dice, ya cuando no te respondieron 10 veces, ya no hay, digamos, tampoco la voluntad de parte del receptor. Y estoy diciendo 10 veces y no estoy exagerando. Entonces, pero la paciencia debe ser parte fundamental del trato que tenemos nosotros como creyentes. No voy a puntualizar de nuevo en los indisciplinados, en los desalentados y en los débiles, para no repetir lo que dije el domingo. Y en el verso 15, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos con los otros y para con todos. Un llamado, digamos, a mostrar nuestra naturaleza espiritual en el contexto también de la iglesia local y poder devolver con bien, ¿no? Devolver con bien cuando nos sentimos pasados a llevar, cuando nos sentimos dañados, entender eso, que no, lo que el Señor espera de nosotros no es simplemente que eso no nos afecte, sino que lo podamos transformar, por así decirlo, en bondad. O sea, a mí me hacen mal y yo respondo con bondad. Yo no sé cuántos estarán viviendo así, de esa manera, pero es lo que la palabra nos está enseñando. Es el desafío que tenemos por delante. No solamente soportar, sino que aparte de soportar, eh, hacer un bien al que te está dañando. Y el mejor ejemplo de eso de que estoy diciendo es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo que vino a morir por pecadores como somos tú y como soy yo. Y Él no tuvo reparos, Él no tuvo condiciones, se dio a sí mismo. Y nosotros somos llamados en ese sentido también a imitar a nuestro Señor Jesucristo en la vida de iglesia, pero también como dice el texto, ¿no? Dice que tenemos que hacer bien para con todos, para con todos. Eso incluye obviamente, se puede entender como más allá de la realidad de la iglesia local y también debe ser para nosotros un deber que debemos tener como meta siempre. Así que bueno, eso es solamente lo que quería yo volver a mencionar en este segundo punto. Amén. Sí, yo pensaba en esta exhortación, ¿cierto? Y pensaba en la paciencia. Esa era mi meditación. La paciencia que la palabra nos dice que debemos tener con los indisciplinados, ¿cierto? Habla de los desalentados, de los débiles. Bueno, y entender que en cada situación
en la indisciplina o en el desaliento, en la debilidad hay una falta de conformidad al carácter de Cristo o una falta de confianza también en el Señor. A veces podríamos ver nosotros algún hermano, ¿cierto?, que está luchando ahí y no cambia y nosotros muchas veces somos impacientes con ellos. Y nuestro llamado es a, bueno, como se decía ahí en la predicación, a amonestar, a animar o a sostener y con esta característica, ¿cierto?, con este fruto que se llama paciencia. Y esto es muy importante para que nosotros ninguno de nosotros se enaltezca, ¿cierto? Recordar que entre esas personas, ¿cierto? También estoy yo, entre esas personas que pueden estar desanimadas, ¿cierto? Desalentadas, indisciplinadas, también puedes estar tú. Eso es muy importante, ¿cierto? Y el Señor ha sido paciente para con nosotros y por eso es que aún podemos permanecer y no hemos sido desechados. Imagínate que el Señor se le agote la paciencia con nosotros. Ninguno de nosotros estaría aquí ahora mismo. Hubiésemos sido todos desechados. Entonces, eso debo recordar, creo yo, ¿cierto? Para que también yo pueda ser paciente con los demás. Y ahí yo pensaba también una aplicación quizás para los padres, ¿cierto? Con hijos adolescentes o más chicos, cuando vemos que quizás un hijo no le dice algo y lo vuelve a hacer, después le dice lo mismo y lo vuelve a hacer, a veces como que a uno se le va la paciencia, ¿cierto? Entonces, quizás lo podemos ver más en los adolescentes, en los jóvenes, esta indisciplina o el desaliento. Y ahí, bueno, los padres también tenemos que procurar también que en nosotros se manifieste la paciencia que el Señor también nos ha mostrado a nosotros. Amén. Ya en este segundo punto, cierto, cobra mucha relevancia que yo pensaba en esto, en que cada uno de nosotros debe también hacerse parte de la iglesia, hacerse parte de la comunidad, porque como dice, animen a los desalentados, sostengan a los débiles. Entonces yo pensaba en esto que yo cómo podría animar al desalentado a sostener al débil si yo no sé quién está pasando por esa situación. Yo no sé quién hoy en día está débil, quién está desalentado, quién está luchando por ir. Si yo no me incluyo en la comunidad, si yo no me incluyo en la iglesia, difícilmente también yo podría saber qué hermano necesita de mi oración, necesita de mi apoyo, necesita de un consejo. Y también tenemos la otra parte, ¿cierto? Si yo digo, bueno, no hay ningún hermano conmigo, no hay quien me pueda sostener, yo sintiéndome débil, pero yo no me abro, yo no comparto, yo a la iglesia simplemente apenas termina me voy corriendo. Difícilmente yo puedo hacerme parte de la iglesia, entonces pensaba en esto como una aplicación en que nos incluyamos más en nuestra congregación, en nuestra comunidad, que podamos también compartir con los hermanos. A veces se entiende que se tengan que hacer cosas después de la iglesia, después del culto, pero aún así es muy importante que entre nosotros nos podamos conocer, así podemos saber nuestras luchas, podemos saber también nuestras debilidades, quién podría estar pasando por un momento triste o sintiéndose más ansioso, no sé. Todos tenemos diversos problemas, diversas luchas y es importante que nos sostengamos entre nosotros como congregación. En la prédica se nos dijo que nuestro pensamiento final debe ser Cristo. Y eso es algo que yo tengo aquí anotado porque es sumamente importante de que ese debe ser nuestro enfoque, que debemos pensar también cuánta paciencia el Señor ha tenido con nosotros. Y eso también debemos reflejar ese amor y esa paciencia que el Señor ha tenido con nosotros y también extenderlo hacia nuestro prójimo. Así que el Señor nos ayude y que también nos incluyamos más en la iglesia para así poder saber quién está pasando por necesidad, por quién está sufriendo, quién, quién necesita que sea sostenido. Así que eso, hermanos. Amén. Bueno, ese sería como un buen resumen y aplicaciones respecto de esta enseñanza, que como verán, le pusimos camino hacia la madurez de la iglesia. Por eso, la iglesia no madura o no crece porque crezca, no sé, monetariamente o porque crezca la infraestructura o porque tenga mejores templos, mejores sillas. La iglesia crece cuando crecemos nosotros, cuando crecen nuestras relaciones, cuando crecen nuestros nexos. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. En la cultura en la cual vivimos hoy, se pone, a mí siempre soy malo para los dichos, pero se pone el arado delante de los bueyes, ¿sí? Entonces como que siempre se quiere los resultados primero, pero no, los resultados.
Y en el caso de la obra del Señor, los resultados dependen del Señor. Esto no es como una empresa, si vamos a hacer uno 2 3 y vamos a despegar. No, no, no es el caso. Tú puedes hacer el uno 2 3, pero el crecimiento siempre va a quedar en las manos del Señor. Pero de lo que sí tenemos que ocuparnos, como para ir cerrando, es de nuestras relaciones como iglesia. El primer punto, relación iglesia, iglesia anciana, iglesia pastor. Y obviamente ahí también está la labor del pastor, ¿no? Y en un segundo término, todas nuestras relaciones. Debemos crecer y enfocarnos en eso. Creo que no es primera vez que hablamos, al menos del segundo punto, hemos hablado bastante este año, en Primera de Juan, y es algo que Dios nos está martillando y espero que vayamos avanzando. Yo sé que nosotros los seres humanos no podemos ver el crecimiento eh, de manera tan objetiva, sí. Pero yo espero que Dios esté orando en nosotros y que vayamos avanzando en este sentido. Yo creo que en el tiempo vamos a ver qué tanta aceptación está teniendo esta enseñanza en nosotros. No se ve en la semana ni en el mes, pero en el tiempo puede ser bastante más medible, ¿no? Los efectos de la palabra en nosotros. Así que espero que eso esté sucediendo con cada uno. Esa es un poco la meta y el propósito. Amén. Vamos a orar para entregar este tiempo de aplicación. Padre, te damos gracias por permitirnos una vez más venir a la enseñanza compartida el día domingo. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a poder ponerla por obra, a poder aplicarla, Señor, tal vez trazándonos una o dos metas al respecto, no queriendo abarcar todo, sino que unas dos o tres metas de manera consciente e ir tras ellas en este sentido. Creo que podrían comenzar a hacer toda la diferencia. Ayúdanos a aplicar también en nuestra vida espiritual la disciplina y poder seguir caminando, Señor, firmes, Señor, firmes. Tal vez eh, no a, no a 100 kilómetros por hora, pero ¿por qué no a 20 o a 30? Pero de manera constante. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.